Muy buenos días, excelente domingo para todos y como ustedes ya lo han escuchado cada domingo, que tengo la oportunidad, el privilegio de compartir el maravilloso mensaje, la maravillosa palabra de Dios. Este día lo creó Dios y es suficiente razón para gloriarnos, para alegrarnos, para darle gracias al Creador de este día por la oportunidad que nos da de poderlo vivir minuto a minuto, segundo a segundo, y que esto nos significa una gran oportunidad también para poderlo conocer y para poder disfrutar de cada una de sus bendiciones. Y bueno, entrando en el tema, hemos escuchado, soy el doctor Luis Ramón Ocaña Jiménez, pastor de Unidad Cristiana Adonai, y ya sabe usted, desde Veracruz, México, para todas las personas de todas las naciones de este mundo. Y bien, efectivamente hemos estado escuchando durante estos domingos este tema que nos importa mucho, porque dada la situación que vivimos en muchos contextos, en el contexto político, en el contexto social, en el contexto escolar, en el contexto económico, en fin, en todas las áreas que abarcan nuestras vidas, llegamos a la conclusión de que sí existe una crisis de principios y de valores. Principios y valores que emanan de la palabra de Dios, que emanan de la voluntad de Dios, y que esto definitivamente se tiene que dar en casa, porque en casa es donde se forma, en casa es donde se educa, en casa es donde se toma la identidad, en casa es donde se tiene la mejor relación con Dios para poder ser transformados a su imagen y semejanza y poder entonces formar en lo individual y en lo familiar esta sociedad que tanto demanda esos principios y valores puestos en práctica para que mejoremos el ambiente en todos los sentidos. Y bueno, el día de hoy, ya que hemos estado escuchando acerca de ello, es bien importante que, como ustedes también lo saben, todo aquello que es bueno, todo aquello que tiene de un gran valor, pues se ve expuesto a que se pueda perder, se ve expuesto a que pueda ser atacado, a que pueda ser difamado, en fin, a que pueda ser desvalorizado por muchas circunstancias y por muchas razones. Y por eso también en ese sentido el Señor nos quiere enseñar el día de hoy a cómo tener defensa de esos principios y valores en casa, el poderlos estar nosotros protegiendo para que esto se siga dando de continuamente en cada circunstancia y en cada momento de nuestras vidas. Es por eso que le he denominado así a este mensaje, la defensa de los principios y valores. Y bueno, en cuanto a eso, podemos decir que lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. Y cuando dice cuiden mucho su comportamiento, el comportamiento tiene que ver con principios y valores. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo. Me gustó mucho esta traducción. Aprovechemos este momento decisivo porque de hecho es un momento decisivo para cada uno de nosotros. Debes de tomarlo así. Si estás escuchando este mensaje, es un momento decisivo para ti y para tu familia. Lo que ocurre a partir de hoy o lo que ocurrió desde el primer domingo que empezaste a escuchar este mensaje va a trascender de tal manera que puede originar un cambio radical en la historia de tu vida, en la historia de tu familia, para que se vea cumplido el propósito de Dios. Así que tenemos que aprovechar bien este momento decisivo porque los días son malos y eso creo que ya nos consta a todos. No es que Dios esté creando días malos, sino que la misma humanidad ha transgiversado sus principios y valores y ha ocasionado todos los problemas que actualmente vivimos la sociedad en general, en todo el mundo. No es solamente de una ciudad o de un país, es en todo el mundo. Así que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy dispuestos a estarnos preparándonos continuamente en la palabra de Dios para que podamos conocer la voluntad de Él, para que podamos conocer
la forma en que quiere que nosotros vivamos el día a día de acuerdo a esos principios y valores, de acuerdo a su palabra. Y para que empezar este tema, quiero enfatizar esto que es tan importante como lo es el poder que viene de Dios. La primer necesidad para la contienda, porque vamos a defender, es el poder que proviene de Dios. No el que nosotros tenemos, no el que proviene de otra persona que nos pueda estar ayudando, por mucha ayuda que nos pueda estar dando, sino el poder que proviene de Dios. Y por eso nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, fortalécete en el poder de Dios, fortalécete en esa fuerza de Dios, porque solamente así es como tú vas a poder contrarrestar todos los embates, todo el ataque que viene contra tu persona y contra tu familia, queriendo deshacer los principios y valores o queriendo transgiversar esos principios y valores. Así que en la fortaleza está el poder de Dios, y en el poder de su fuerza significa la capacidad que te da Dios para usar su poder. Eso es lo que te quiere decir el apóstol Pablo en este versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, que nos vamos a estar basando precisamente en esta carta y en este capítulo posteriormente. Esto que acabamos de escuchar nos debe significar una alerta, un foco rojo. ¿Para qué? Para que tomemos medidas preparatorias y preventivas para defenderse en esa lucha contra el adversario. Ese adversario que se opone a todo lo que Dios ha hecho en Cristo y su iglesia. Ese adversario es el diablo, ese adversario es Satanás. Y vamos a ver cómo está organizado con todos sus ángeles en este mundo espiritual. Y vamos a ver realmente contra qué tenemos nuestra lucha. Vamos a ver qué es lo que ocasiona tanto desorden, y que el hombre que no conoce a Dios, o que no quiere conocer a Dios, o que no cree en Dios, o no quiere creer en Dios, se ve expuesto y se ve seducido por el principal engañador de este mundo, por el padre de la mentira, como diría Jesús, que es Satanás. Así que mucho ojo en lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, pues, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos hablando de que el Señor nos dice que nos fortalezcamos en su poder y en el poder de su fuerza, y que nosotros, esto significa un foco rojo, una alerta, un detente para que tú te prevengas, para que tú te prepares en una defensa que tienes que tener ahora que estás adquiriendo la palabra de Dios, ahora que tú estás ya aplicando la palabra de Dios no solamente en ti y en tu familia, y estás viendo resultados positivos, y estás viendo que tu familia está mejorando, y estás viendo que inclusive estás impactando a otras familias. Es inminente que venga un ataque, es inminente que venga eso que antes precisamente te tenía engañado, te tenía atado y te hacía ser de una forma muy diferente al diseño que Dios tiene de tu persona y de tu familia. Así que, bueno, la pregunta, ¿a qué tenemos que hacer? Y la respuesta nos dice la misma palabra en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 11, y nos dice así: vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate bien, aquí hay varias cosas que tenemos que poner atención, que enfatiza este versículo. Nos habla de vestirnos bien y nos habla de vestirnos con una armadura, es decir, hay una pelea, hay una batalla diaria que tenemos que enfrentar. No es cualquier armadura, porque dice que nos vistamos con la armadura de Dios, es decir, no es con nuestros recursos, sino con los recursos que nos da Dios. Y eso nos permite estar firmes contra las acechanzas del principal enemigo que tenemos, que es el diablo.
Acechar es alguien que constantemente está viendo la manera de hacerte caer en el error. Y la manera principal de hacerte caer en el error es mediante el engaño, mediante la mentira. Son las principales armas que tiene el diablo. Y caemos en ello cuando no conocemos a Jesús, cuando no conocemos su palabra, y mucho menos cuando no conocemos cómo defendernos contra ese ataque que constantemente vamos a estar teniendo. Así que ve tomando nota, por favor, ahí en tu casa, ve tomando nota con tu familia, porque seguramente tienen adversidades, tienen problemas, tienen dificultades en sus relaciones personales, pero que esto no es de Dios, esto no lo provoca Dios y esto no lo provoca tu misma familia, pero tenemos que estar pendientes a quien sí lo provoca y nosotros el reconocer, bueno, hemos caído en eso porque o lo desconocíamos o porque no hemos querido creerle a Dios de dónde viene la principal problemática de los problemas interpersonales, de la desviación de todos los preceptos de Dios, del diseño original de Dios para nosotros, pues proviene de un enemigo en común que todos tenemos, que es el diablo, y que usa sus artimañas y nos acecha para que caigamos en el error y entonces provoque las consecuencias que hemos estado mencionando, la corrupción, la violencia, los robos, el defraudar, el mentir, el engañar, en fin. Así que cuando dice vestidos, volviendo a la vestimenta que nos pide el Señor, de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, tenemos que decir que esta no es un armamento ordinario, porque esto es de Dios, por eso dice la armadura de Dios. Ni tampoco debe de ser opcional, porque cada pieza complementa a la otra y cumple una función importante. Por eso dice el versículo 10, que nos vistamos de toda, no en partes, no parcialmente, sino de toda la armadura de Dios para hacerle frente a ese enemigo y entonces podamos estar nosotros con la certeza de que no va a ocasionar el daño que antes ocasionaba o que nos quiere ocasionar en un presente o en un futuro, y que además no lo debemos de tomar como algo opcional, sino como algo necesario que debemos de llevar todos los días de nuestra vida, porque el versículo nos lo dice, la palabra nos lo dice, Él está acechando, y cuando alguien está acechando quiere decir que Él está todo el día o constantemente viendo la forma de causarte un daño, y eso es el diablo. Así que bueno, hablando de la armadura, tenemos 6 partes que menciona la Escritura, que nos debemos poner o debemos tomar para estar preparados. Estos son el cinturón, el escudo, perdón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. De estas 6 partes se conforma la armadura que todos los días debemos de portar. Es bien importante que esté completa, porque si falta una de ellas, tenemos ahí una parte vulnerable por donde nos puede atacar el enemigo y nos puede hacer caer. Así que cada parte cumple con una función estratégica en la protección del soldado, igual que en la protección de cada creyente. En este caso, constituye una parte estratégica importante y tiene su razón de ser en que la portemos cada pieza, cada parte y toda en general, para que nos podamos defender adecuadamente de toda la acechanza del enemigo. Así que por eso la siguiente pregunta es, bueno, si vamos a luchar, ya vimos con qué vamos a luchar, pero ¿contra qué vamos a luchar? Ya les dije un indicio, pero aquí vamos a ver, de acuerdo a la palabra, ya completo, cómo es nuestra lucha y contra quién es. Dice la Escritura en la misma carta a los Efesios del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, el esposo, su enemigo no es la esposa ni los hijos. Y para los hijos no son los enemigos los papás. Y para la esposa no es el esposo su enemigo ni los hijos. Nuestra lucha, dice aquí, que no es contra carne ni sangre.
Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted está viendo y analizando estos textos, o este texto, el versículo 12, se podrá dar cuenta de que no es un solo adversario. El adversario principal es Satanás, es el que comanda todo este ejército de maldad que va en contra de cada uno de nosotros y que, de acuerdo a como lo estamos viendo, podemos deducir que entonces es una lucha espiritual. La defensa entonces es espiritual, la armadura es espiritual, el adversario o los adversarios son espirituales, por lo tanto tenemos una lucha espiritual. No es contra carne y sangre, no es algo material, no es algo que podamos ver. Es en el mundo invisible, en el mundo espiritual donde se desarrolla toda esta batalla. Pero el Señor nos abre la luz del entendimiento y nos dice que existe realmente esto y nos está diciendo de dónde viene y por dónde viene y cómo viene la principal causa de tanta división, de tanta transgiversión del diseño original de Él, de tanta ideología, de tanto crisis económica, de tanta crisis en los principios y valores. Ya estamos viendo de parte de quién y por dónde viene. Entonces tenemos una lucha espiritual. Entonces Pablo por eso describe un reino espiritual organizado, recuerda, principales, gobernadores, huestes de maldad. O sea, es un ejército organizado y operando en una esfera aparte del mundo natural que el cristiano conoce. Es decir, no es el ejército tal, no es el ejército X, no son las personas de aquí, no son las personas de allá, no es la familia en sí, es algo espiritual y está bien organizado y está operando de una manera muy diferente a lo que es el mundo natural que nosotros conocemos y en el cual también se desarrolla la iglesia, o sea, los creyentes, los que nos reunimos, los que creemos en Cristo, los que seguimos a Cristo. Así que vamos dando importancia a este tema porque se trata de que nosotros defendamos algo que ya tenemos, pero tenemos que saber cómo defender y contra quién defender. Ahora, capítulo 6, versículo 13 de Efesios nos dice, por tanto, ya vimos contra quién es nuestra lucha, cómo es nuestra lucha, qué debemos hacer en primera instancia. Bueno, ahora dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, lo vuelve a repetir, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que nos vuelve a recordar, toda la armadura nos tenemos que vestir, toda la armadura de Dios. Y tenemos que tener dos acciones en nuestra vida. Una se llama resistir y la otra se llama estar firmes. Vamos a ver a qué se refiere esto. Miren, al hablar de una posición defensiva, no quiere decir que tengamos temor o que estemos todos apanicados o que no debamos combatir. No, eso no es lo que quiere decir el estar a la defensiva. Hablamos desde la posición de vencedores que al resistir y estar firmes mantendremos dicha posición que es gracias a Jesús en la cruz. Lo que ganó Jesús en la cruz, mejor dicho. Así que en nuestro caso, como creyentes, como iglesia, nosotros vamos a adoptar la actitud de defensa no como una actitud de derrota ni como una actitud de miedo o de temor, sino sabemos que somos más que vencedores. Esa es la posición que tenemos, es la condición que vivimos gracias a Jesús. Y si la vivimos de esa manera, defendiendo lo que ya es nuestro, vamos a poder resistir y estar firmes y mantendremos esa posición
Mantendremos nuestros principios y valores, nadie nos los va a quitar, nadie nos los va a confundir, porque tenemos a quien ya venció, a ese adversario y todo ese ejército. Por muy organizado que esté, por muy buena estrategia que esté llevando a cabo, el Señor ya lo venció en la cruz. Y por eso dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados, ¿se acuerdan que hablaba de principados? Y a las potestades, esas huestes de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No dice que iba a triunfar, dice triunfando. Ya triunfó Jesús en la cruz sobre todos ellos. Y le dio ese triunfo a la humanidad que creemos y le creemos a Jesús y seguimos a Jesús y obedecemos a Jesús. Y por eso somos más que vencedores, nosotros andamos en victoria, nosotros andamos en triunfo permanentemente, pero para poder tener esa condición, estar firmes, resistir, necesitamos nosotros tener la defensa adecuada de lo que ya nos ha concedido el Señor gracias a Jesús. Así que bueno, si hablamos de principios y valores, algunos ejemplos, estuvimos viendo también algunos el domingo pasado, de cómo tenemos el principio y cómo tenemos una oposición. Por ejemplo, si hablamos de prudencia, la oposición nos va a decir necedad. Si tenemos el discernimiento, la oposición nos va a decir confusión. Si tenemos amor, odio. Si tenemos humildad, soberbia. Si tenemos generosidad, egoísmo. Si tenemos honestidad, corrupción. Si tenemos respeto, ofensa. Ahora, imagínense cubriendo la columna de la izquierda, los principios. Y ahora vea solamente la columna de la derecha en una persona. ¿A quién le recuerda? ¿De quién se está acordando usted que tenga esta oposición en su vida? ¿Qué personajes estamos ahorita trayendo a nuestra mente? Pues estamos trayendo a los corruptos, a los ladrones, a los que mienten, a los que engañan, a los que son hipócritas, a todos los que están viviendo la crisis de principios y valores, porque se han dejado seducir precisamente por esta oposición. Y han dejado a un lado los principios que son de parte de Dios. Esto solamente es un ejemplo y usted lo puede hacer en su casa. Como le digo, tape la columna de la izquierda y vea la de la derecha. Ahora tape la de la derecha y vea la de la izquierda. Ahora decida cómo quiere vivir. Yo le diría, viva con la columna de la izquierda. Viva con los principios de Dios. Viva con la palabra de Dios. Y entonces usted podrá estar firme y podrá resistir en el día malo a toda la adversidad y todo el engaño y la mentira que le quieren llevar a dejar su posición y condición de más que vencedor. Yo espero que me esté explicando. Ahora, ¿cómo defendemos lo que Cristo ha hecho en nosotros? Bueno, ¿cómo defendemos? Pues lo hemos escuchado 2 veces. Tomando toda la armadura de Dios cada día, no cada semana, no cada mes, no cada año, cada día. No debemos de dejar esa armadura. Así que vamos a ver el significado de esas 6 partes de la armadura de Dios. En primer lugar, nos menciona el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad es ceñir los lomos, como dice la Escritura, con la verdad. Significa conocer la palabra de Dios y que ésta marque la diferencia en el diario vivir de un cristiano. Esto es muy importante que lo entendamos. Tener el cinturón de la verdad, Jesucristo es la verdad, recuerda. Significa que conocemos la palabra, y si conocemos la palabra es Jesús, Jesús es Dios. La conocemos no solamente porque ya la leímos, porque ya no la aprendimos, porque ya la entendimos, sino porque vive a través de nosotros. Es nuestro testimonio
del efecto de esa palabra en nosotros, de cómo nos está transformando a imagen y semejanza de Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Sobre todo somos personas que no mentimos, personas que no engañamos, personas que no sorprendemos a nadie, personas que no somos hipócritas, que somos de una pieza, confiables, inteligentes, sabios, con prudencia, con todos los principios de parte del Señor. Y como lo estamos viviendo de parte del Señor, nosotros somos una diferencia ya. Causamos una diferencia. Ahora imagínense como familia la diferencia que podemos causar en este mundo. En el diario vivir, no de vez en cuando, sino en el diario vivir. Sobre todo, escúcheme bien, cuando tienes situaciones adversas. Eso es cuando se demuestra más lo que tú eres en Cristo. Así que el cinturón de la verdad nos protege del engaño y de la mentira. Obviamente, la verdad tiene la verdad, descubres dónde está la mentira y destruyes esa mentira. También te sujeta con firmeza las demás piezas de la armadura del soldado. Para eso servía el cinturón. Tenías el cinturón y como ven ahí va la espada y va lo que va abajo, todo el uniforme que llevaba el soldado, y de ahí se sujetaba las demás piezas, y de ahí se sujeta todas las otras 5 partes de la armadura del Señor. De la verdad, obviamente vamos a ver, depende de la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Ahorita vamos a ver todos y cada uno de ellos. Pero de ahí depende que estén bien sujetos todos y que estén funcionando. Ahora, el cinturón de la verdad habla de la integridad y sinceridad del cristiano. Completo y sincera. Es lo que quiere decir la palabra sinceridad. Sincera. De una pieza. Transparente. No hipócrita. No fingiendo lo que no eres. Sino la verdadera persona que eres en Cristo y Cristo en ti. La segunda parte de la armadura es la coraza de la justicia. Como dice el versículo 14 en su segunda parte. La coraza de la justicia protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados. Ya no hay ninguna condenación contra él, y ahí vienen algunos textos que les invito a que los lean, porque ahí viene precisamente en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en fin, léalos por favor. Pero esto significa que la justicia de Dios te justifica a ti cuando te has arrepentido, cuando has pedido perdón con todo tu corazón, has aceptado el perdón con todo tu corazón de parte de Jesús, y entonces eres una persona perdonada, pero no solamente perdonada, sino declarada inocente. Jesús, Dios, comulga con los inocentes, no con los que tienen el pecado y que no quieren salir de él. No con los malvados, no con los que tienen la maldad en su corazón, y no es porque no quiera, simplemente el malvado no quiere nada con la bondad, con lo bueno de Jesús. Con el que ha cometido un fraude, con el que ha cometido un robo, con el que ha cometido un adulterio, una fornicación, etcétera, cualquier tipo de pecado. El Señor dice, si tú te arrepientes, si tú crees en mi perdón, entonces yo te voy a justificar delante del Padre, te voy a declarar inocente. Y cuando a ti te declara inocente, quiere decir que tú te despojas del pecado mental, espiritual, físicamente, para que entonces tú tengas toda la disposición a caminar con los principios y valores del Señor en tu vida. Esa es una verdadera justificación haciendo efecto en una persona. Así que esta coraza nos hace fuertes para vivir sometidos a la voluntad de Dios. Imagínate, tú te sientes libre del pecado, libre de lo que te hacía esclavo, pues no tienes por qué hacerle caso, y entonces tú te sometes a otra voluntad. Ya no estás bajo la voluntad del pecado ni bajo tu voluntad, estás bajo la voluntad de Dios, y quien te está protegiendo es esa coraza de justicia. También para perseverar resistiendo a las tentaciones y el pecado y a las mentiras y a los engaños. La justicia, lo justo, cuando tú lo estás viviendo de parte de Dios, te defiende, es una coraza que te defiende contra aquello que es perverso, te defiende contra aquello que es mentira, que es engaño. Cuando tú permites que esté actuando en ti la coraza,
Entonces eso no penetra y por lo tanto no causa efecto en ti y tú sigues en tu condición y en tu posición de más que vencedor sobre el pecado. Y también te protege tu corazón de toda acusación del enemigo. O sea, también te va a querer entrar por ahí que eres injusto, de que cometiste pecados, pero la coraza de justicia rechaza todo ello. Y ahorita vamos a ver otra parte que también lo rechaza, como es el yelmo de la salvación. La tercera parte de la armadura de Dios, el calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. El Evangelio de la paz nos proporciona la preparación o el cimiento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Es el Evangelio de Cristo, del reino de Dios, quien nos está preparando para poder enfrentar todas esas batallas espirituales. Es donde viene contenido toda la voluntad del Señor. El apresto del Evangelio, la disposición al Evangelio, nos lleva a dar las buenas noticias, que es lo que quiere decir básicamente la palabra Evangelio. El anuncio y la promesa del reino de Dios, que es real, que existe y que va a venir. ¿Cómo usas tú en defensa tuya el Evangelio, este calzado, cuando tú llevas las buenas nuevas? Cuando quien quiera que te escucha con un lenguaje siempre de triunfo, siempre de victoria. No eres el ojaleño, no eres el pesimista de, ya perdimos, ya no vamos a salir de esta, somos pobres y nos vamos a quedar pobres. Para nada. Porque tú eres una persona que lleva el apresto del Evangelio de la paz y lleva las buenas nuevas por donde quiera que tú vas, sobre todo en medio de problemas, en medio de crisis, en medio de adversidades. Y vas anunciando las promesas del reino de Dios. Y no solamente hablándolas, sino viviéndolas. Recuerda, tú tienes que ser un testimonio vivo de la palabra de Dios para que crean que existe, para que crean que es una realidad. La cuarta parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe. En el versículo 15 lo dice. Y miren, un escudo, vean ustedes bien la imagen, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. ¿Qué requiere? Requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. O sea, al soldado se le preparaba para usar ese escudo que están viendo, que es el escudo que usaban los romanos. Como verán, tiene suficiente altura y está diseñado a más o menos el cuerpo del soldado. ¿Para qué? Para defenderse de todos los dardos, de todos los ataques del enemigo. Ahí vienen, por ejemplo, las preocupaciones, la mentira, el desánimo, el materialismo, tantas y tantas cosas que vienen engañosamente a querer dañarte. Y no solamente a ti, sino también a quienes están dependiendo de ti. Puede ser tu familia, puede ser tus amistades, puede ser la sociedad en general. Tú puedes ser un soldado de Cristo utilizando la armadura del Señor todos los días y defendiendo la posición que ya Dios te dio, la posición y condición que ya te dio. Recuérdala, eres más que vencedor. Y a todo vencedor, obviamente que todos quieren quitarle esa calidad de vencedor. Acabamos de pasar las Olimpiadas de Tokio y llegaron ahí los grandes campeones, los campeones incluso de la Olimpiada pasada. ¿Sobre quién era el reto, el desafío? Sobre vencer a esos campeones. Y a varios de ellos los vencieron, los que ahora son campeones olímpicos. Es una batalla. Así nosotros somos más que vencedores y ese título, esa condición, nadie nos la va a quitar a menos que nosotros le digamos a Cristo Jesús, vete de aquí, ya no te queremos. O a menos que nos descuidemos y no portemos toda la armadura de Dios. Por ejemplo, imagínate, si tú no llevas el escudo de la fe, te van a llegar todas aquellas dudas y todas aquellas confusiones y las vas a permitir en tu corazón y eso te va a trastornar y te va a hacer caer en pecado. Con el escudo de la fe somos justificados por la fe. Nosotros somos justificados, ya lo vimos, somos declarados inocentes por medio de la fe. La fe nos permite vencer, es por medio de la fe que tú tomas
todas las promesas de parte de Dios, tomas la fortaleza del Señor y el poder de su fuerza, y con eso estás decidido a ser más que vencedor. Alguien ya te hizo más que vencedor y se llama Cristo Jesús. Tú ya no vas por el triunfo o ya no vas por la victoria, tú vas en el triunfo, tú vas en la victoria. Es muy diferente, tu condición cambia en el momento que Jesús empieza a cambiar tu vida. Lo tercero del escudo de la fe nos ayuda a protegernos unos a otros, es decir, cuando nos ayudamos unos a otros por medio de la fe, ya sea orando, ya sea intercediendo, ya sea dando una ayuda, en fin, pues pueden ser de mil maneras, pero todo por medio de lo que yo estoy creyendo y creyéndole al Señor. La quinta parte de la armadura es el yelmo de la salvación, es el casco. En el versículo 17, en la primera parte dice, un casco protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales en la cabeza. Así que si ustedes están ya imaginando por dónde viene el problema, efectivamente viene por la mente, es el campo de batalla. Entonces, espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza, pero también protege a la mente de cualquier cosa que la desoriente o trate de destruir al cristiano, tales como el desaliento o el engaño, en fin, en la mentira, todo lo que proviene del adversario que conocemos, el padre de la mentira. El yelmo de la salvación nos protege de todo ello para que resistamos, para que nosotros estemos firmes en cada batalla. También protege la visión. La visión espiritual permite al cristiano fijar sus ojos en la meta, avanzando siempre hacia adelante, sin distracciones ni desvíos. El proverbista nos dice en el capítulo 4, versículo 25, si mal no recuerdo, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que digamos todos de frente. Así que si tú eres una persona en Cristo Jesús te lleva con el yelmo de la salvación te orienta a que no estés volteando a los lados, a que no estés volteando hacia atrás, porque el que está frente a ti se llama Jesús y es a quien debes de seguir. Lo pasado lo dejas atrás, como diría Pablo, y entonces tú te prolongas, más bien te esfuerzas hacia adelante para alcanzar el premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás bien firme en esa condición, nada ni nadie te va a distraer, nada ni nadie te va a desviar del camino y del enfoque que la visión te dio el Señor para poder llegar a tu propósito, para poder cumplir tu propósito. Y la sexta parte es la espada del Espíritu. Utilizar la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para discernir esos pensamientos y actitudes que son contrarios al camino de Dios. Recuerda que en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más filosa que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y que discierne la mente y las intenciones del corazón, penetra hasta los huesos, hasta lo más profundo de tu ser, va la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando dice, oye la palabra redarguir, es que está penetrando ahí y te está separando tu mente, está separando las intenciones de tu corazón y te está haciendo ver si las intenciones son congruentes con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás decidiendo y si esto es de acuerdo a Dios. Si no, entonces redarguir también te causa esa molestia, esa incomodidad y es ahí donde tú decides o le crees a Dios o no le crees a Dios. Así que la palabra de Dios como espada entra para discernir. Y discernir quiere decir que te va a enseñar la palabra de Dios a utilizar el buen juicio en cuanto a cada situación y tú puedas decidir correctamente. Entonces debemos practicar, debemos entrenar, debemos de ser hábiles en el uso de la espada. Estas espadas de aquellos guerreros de veras que pesaban. Igual el escudo pesaba aproximadamente 10 kilos, todo tenía un peso. Entonces el soldado se tenía que preparar, estar muy fuerte. Es lo que hacemos nosotros, nos preparamos en el Señor y nos fortalecemos con el poder de su fuerza. Como decía el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios,
Nosotros diariamente tenemos que estarnos preparando. Y no solamente preparando en el sentido espiritual, que es lo más importante, sino también espiritualmente para usar esa armadura y usar toda la armadura, no solamente la espada, no solamente el escudo, sino toda la armadura de Dios todos los días de nuestra vida. Hay dos cosas necesarias en esta batalla espiritual: el armamento apropiado y la oración. En el versículo 18 y 19, Pablo decía a los efesios que oraran por él también, que oraran por los hermanos. La oración es algo importantísimo. La armadura de Dios está completa, te la puedes poner completa, pero para que tú sepas cómo usarla, para que tú conozcas reveladoramente de parte de Dios cómo usarla, cuándo usarla, con quién no usarla, necesitas este medio que Dios nos ha enseñado, que es la oración, el hablar con Dios, el escuchar a Dios, el tener intimidad con Dios, para que nos sea revelado, para que tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer en el día con día, para que sepamos cómo defendernos y que no lo hagamos bajo nuestra fuerza o bajo nuestra voluntad o bajo nuestra inteligencia, sino lo hagamos en el Señor, que nos da la fortaleza, nos da la habilidad de esa fortaleza, que es el poder de su fuerza, y nos da esas 6 partes de esa armadura y nos indica, nos entrena y nos dice cómo usar cada una de ellas, y todas al mismo tiempo en un momento dado. Necesitamos entonces, aparte del armamento apropiado, necesitamos la oración. Entonces, el soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien. ¿Sí? Imagínense una guerra, están los soldados y está un comandante, está el capitán, está el que ordena, el que tiene la estrategia. Si el soldado no tiene contacto con él, va a hacer lo que cree y seguramente lo van a matar, seguramente va a salir derrotado. Igual en la iglesia, igual los creyentes. Nuestro comandante en jefe se llama Jesús, y por medio de la oración, en un ambiente de intimidad, necesitamos conocer qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Y una vez que ya entendemos que tenemos que portar toda esa armadura, Él nos indique cómo usar toda esa armadura frente a las adversidades que vamos a tener, frente a las tentaciones que vamos a tener, frente a los ataques que vamos a tener día con día. El Espíritu Santo incluso te previene de lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es una realidad que te habla en tu vida. A mí muchas veces me ha hablado con anticipación de lo que va a suceder, me prepara. Y me pongo toda la armadura de Dios, me pongo esa armadura que protege mi mente, que protege mi justicia, que protege mi fe, que protege todo lo que yo tengo de parte de Dios. Y entonces sigo hacia adelante y no permito ir un paso atrás. Y recientemente lo acabo de pasar en México, cuando el Señor me indicó qué es lo que me iba a suceder, qué noticias me iban a dar la doctora que me estaba tratando, que era una muy mala noticia. Y que cuando me la dio, efectivamente me acordé de eso. Y cuando me acordé de eso, vino a mi mente una palabra de parte de Dios: mayor propósito, mayor desafío, ponte la armadura. Vamos hacia adelante y tú vas a ser testimonio del poder de mi fuerza, de la grandeza mía, porque tú estás siendo ministrado por mi Espíritu Santo. Así que, amados, amadas, escucha bien esta palabra que hoy te está dando el Señor. Todos los días vas a tener dificultades, todos los días vas a enfrentar crisis, todos los días vas a enfrentar batallas. Y a menos que tú tengas el armamento completo, y a menos que tú tengas el vínculo con Dios a través de la oración, es como vas a ser una persona más que vencedora, triunfadora, victoriosa todos los días de tu vida. Y por eso, cuando nosotros hablamos de la oración, pues recibimos dirección, recibimos el sabio consejo, y por ella comunicamos necesidades y problemas. O sea, viene de parte de Dios, pero también viene de parte nuestra hacia Dios. Aunque Él ya sepa nuestras necesidades, aunque Él ya sepa nuestros problemas, cuando nosotros lo estamos hablando con Dios, nosotros somos los que hacemos conscientes de nuestra necesidad,
de ese Dios vivo, de ese Dios maravilloso que nos ama. Así que recuerden, porten, vistan la armadura de Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida, y vístanla completa, completita. Escuchen este mensaje cuantas veces sea necesario. Lean su Biblia, vayan con Dios, que Dios les hable a su vida, y cada momento, cada día, ustedes digan: Señor, ¿cómo uso? ¿Cómo me entrenas tú? ¿Cómo me capacitas? ¿Cómo me haces hábil en el uso de la armadura que tú me estás dando? Y esto, Señor, sé que lo voy a hacer por medio de la oración, y no solamente yo en lo individual, sino también oración en familia. Como familia también tenemos que estar preparados, y creo que esto es de lo más importante que hemos hablado en este año 2021, 2020, 2021, y que hemos comprobado que el Señor nos está diciendo con mucha anticipación lo que está por venir. Nos habló antes del COVID que lo más importante era regresar a tener esa reunión familiar, ese devocional familiar, a hacerlo todo en familia. Nos habló acerca este año de que pongamos en acción nuestra fe, porque iban a venir también muchas cosas difíciles. Estamos en la tercera ola de la infección por el COVID. En fin, tantas cosas que han estado pasando. El Señor no se equivoca, y el Espíritu Santo es el encargado de avisarnos, de decirnos y de dirigirnos. Así que no perdamos de vista que para poder seguir teniendo estos principios y valores, nos tenemos que seguir preparando continuamente en ellos, capacitando continuamente en ellos, aplicándolos continuamente cada uno de nosotros y como familias, pero también recordando nuestra posición y condición como más que vencedores, siempre en triunfo, siempre en victoria, defendiendo con resistencia y con firmeza todas las acechanzas del enemigo, que por medio del engaño, por medio de la mentira, nos quiere hacer caer y nos quiere hacer trastabillar y nos quiere hacer más que perdedores en lugar de lo que ya somos, más que vencedores. Yo espero que estés ya meditando y reflexionando sobre esta palabra, no solamente tú, sino platicándole ya con tu familia, orando con tu familia, porque esto es el día a día, a día, a día. Llévalo a tu vida, llévalo a tu corazón, llévalo a tu familia y llévalo a muchas familias, para que tú seas un instrumento poderoso de parte de Dios, y podamos impactar y podamos influenciar de una manera tal que podamos trascender no solamente esta generación, sino las generaciones que vienen. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el principio de parte de Dios para todo aquel que cree? Me despido con una oración. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has hablado 4 domingos acerca de los principios y valores, acerca de tus preceptos, tus mandamientos, lo importante, lo trascendente que es conocerlos, aplicarlos en cada uno de nosotros y manteniéndolos continuos en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Pero también, Señor, hoy nos hablas que es tan importante portar toda la armadura tuya, la armadura que tú nos das, y que llevemos una vida de oración, una vida de intimidad contigo, para que podamos recibir el sabio consejo y la dirección en donde tenemos que caminar, por donde tenemos que caminar, y sobre todo cómo usar esta armadura maravillosa, poderosa, que tú nos has concedido, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada familia. Bendícelo. Bendícela, Señor, y bendice sus hogares. Bendice sus corazones, sus mentes, Señor. Que esta palabra no sea en vano, y que llegue a lo más profundo de sus corazones, y que se ponga, oh Dios, en acción a partir de este instante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias siempre. Les doy muchas gracias por haber estado presentes en este domingo tan maravilloso, y que podamos estar en contacto de manera virtual. No perdemos eso. El Señor sigue haciendo cosas maravillosas, y nosotros también lo estamos haciendo. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Nos veremos el próximo domingo, para que podamos seguir disfrutando en el Señor y podamos seguir siendo uno en Cristo, el Señor.